Vivencia del 17 de octubre de Alfredo Carlino, en su libro 17 de octubre, la celebración de la muchedumbre ardida. El fervor multitudinario nacía en esa fecha. Muchos años después advertimos que era para la eternidad. Se inauguraba un concierto de voces. Eran las iras proletarias del eterno explotado. Los habían convocado sus necesidades y el hombre, el que se había atrevido a enfrentar la canalla, a él lo habían detenido para su muerte. Todo se había juntado para el enamoramiento. La ciudad masónica y colonial estallaba. Salieron los hijos nacionales, negritos de las entrañas del país, inmigrantes del esforzado trabajo, pequeños burgueses y los estudiantes. No ignoraban la existencia de la patria esclava. Todos, sin distinción de bandería, fuimos a liberarla, todos. Los de la diversidad del pensar llevábamos una actitud expresiva de broncas y esperanzas. Éramos carecientes de todos los derechos, en una fervorosa gestualidad reivindicadora, y un solo nombre, el del conductor, sin atisbos divisorios de derechas e izquierdas. Íbamos a liberar la patria con todos. Espectáculo inusual para aquella partidocracia, las que se iban quebrantando en absurdas disputas. El 17 le mostró el camino, todos para la liberación. Juntos estaban congregados para visualizar la nueva mañana desde el movimiento. El coro de pájaros de las distintas expresiones cantaba desde el corazón para unir, en susurros, gritos, amenazas. Eran los azotados de la plusvalía, eran hombres del sudor alzado, del gesto testimonial. Tributaban amor y la defensa del varón de la luz, el que iba a conducir los contenidos poéticos del pueblo y la esperanza de transformar para llegar a nueva memoria. Había nacido la nueva era, el movimiento histórico del pueblo, llamado el movimiento, llamado el peronismo. Iban a transformar revolucionariamente el país sometido a los dictadores extranjeros y a convertir ese país en la nación argentina. Con enormes nacionalizaciones, sin enfrentamientos partidarios y con la integración de un pueblo que decidía junto a su conductor. Una noche más sin ti, cuando volverás sin ti, sin el dulce palpitar de tu sonrisa, gorrión de la inmensidad, tu vuelo no detendrás e irás por el cielo bajo el sol de tu ciudad. Gorrión, cuando vueles, vuelve a mí, no me dejes, por favor, que mi ventana se abrirá por ti. Tu canto en la madrugada hará que renazca y me dará una razón para vivir feliz. Te enseñé a volar sin ver que me harías mal, ni ver que podrías agotar tu corazón.
gorrión de la inmensidad, la noche te atrapará y yo lloraré mi soledad bajo la luna. Gorrión, cuando vueles, vuelve a mí, no me dejes, por favor, que mi ventana se abrirá por ti. Canto en la madrugada hará que renazca y me dará una razón para vivir feliz. Buen día, amigos. Buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? Bueno, como el día más o menos de La pucha, otra vez lluvia. Dicen que es el último día de esta semana y a partir de mañana tendremos un poquitito de sol en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La actual 16,4 para llegar a una máxima de 18 y llueve en Capital y Gran Buenos Aires. Oiga, jefe, este no es el famoso día periodista del que No, siempre es peronista, no. quiero decir. No. La cosa viene con lluvia desde hace 4 días consecutivos. Nadie sabe dónde había tanta agua y parece que se corta mañana. Pero el 17 de octubre, con lluvia o con sol, es un día peronista y nosotros nos pusimos en marcha con uno de los tantos poemas escritos por Alfredo Carlino. Peroncho, de verdad, poeta y amigo, fallecido hace unos poquitos años, muy pero muy querido. Cuando me encontré estos poemas alguna vez dije, yo quiero leer uno de ellos por radio. Tenemos alguno más para el avance del programa. Y también con la ópera de Andrés Pedro Rizzo. La ópera se llama Evita, pero está esta canción maravillosa de Perón que se llama Gorrión de la Inmortalidad. Ciertamente, si algo hay que decir de Perón, si una palabra se asocia inmediatamente a Gustavo Campana, es la inmortalidad. No cabe duda, porque exactamente un día como hoy, pero de 1945, la historia contemporánea de la Argentina cambiaba para siempre. Ahora, en la historia no existen las casualidades, la historia es un encadenamiento perfecto de causalidades. Y los movimientos populares en la Argentina del siglo XX son algo así como los herederos de las mejores tradiciones políticas y económicas del siglo XIX. El irigoyenismo primero, el peronismo después, y a partir de ese momento, la política de masas que se va a establecer para siempre en un lugar donde era prohibido que el canto de la masa se haga cargo del sonido popular. Veníamos del silencio, dice Alfredo Carlino. Veníamos del silencio de la desolación y el olvido, de quien busca en la terrible ausencia del pan. Éramos obstinados igual al tiempo, sabíamos que sólo la persistencia nos mantendría. Teníamos la nada, pero también el relámpago. Llegábamos desde el espanto, paulatinamente la fuimos encontrando. Una muchacha del fulgor y la pasionalidad acompañaba al coronel del laurel y el olivo. Está hablando de Evita, que está indisolublemente ligada a todo lo que digamos de Perón, no aún el 17 de octubre, cuando ella no fue la gran protagonista. No fue protagonista. Por supuesto que los protagonistas son los obreros que decidieron desobedecer a la CGT, que había decretado paro para el 18, y estuvieron por encima de sus propios dirigentes en lugares claves de las manufacturas aún muy tibias, muy débiles de la Argentina, y básicamente en ese kilómetro cero del peronismo que está en Berisso frente al bar británico, donde discutieron, ponele más o menos a esta hora, qué era lo que iban a hacer a partir de ese momento, y a poblar la plaza desde el mediodía y primera hora de la tarde hasta que estalla cerca de las 23:30 cuando habla Perón. Pero mirá, Gustavo, cómo se repiten los tiempos, porque uno de los poemas de Alfredo Carlino que traemos hoy, tenemos más adelante un Lamborghini, por supuesto. Los opulentos es el título, y los opulentos son los que ahora te están dejando con la inflación de 300% en un año, con Crónica titulando
ingeniosa y dolorosamente, infladas las góndolas, cuando marca el número 5,9, que los precios minoristas subieron 5,9, hace años y años que no se tenía una inflación récord como esta. El impacto de la devaluación no detendrá su ritmo, según los especialistas. Es decir, las noticias de hoy nos hablan de lo que le han hecho al pueblo los opulentos. Dice Carlino, despreciaban lo popular, se sentían seres superiores, consumían productos llegados de Inglaterra o de la Francia inmortal. Iban a Harrogate y Chávez, los bebés y el cortinado era de los gobelinos. Los obreros andaban en mamelucos y alpargatas, sin medias y sin camisetas. Los libros eran de la librería Markens, en Alema el 400, o en la librería Galatea. Merendaban con tranquilidad, en plática armoniosa, en la Richmond de Florida. El té lo tomaban con masas de los oligarcas, confiterías del Gas, el Águila, el Petit Café o la París. Esa inexplicable tarde se encendieron de asombro, presentían a partir de ese momento su tranquilidad era burlada por los guarangos insolentes. Se decían, los guarangos son capaces de cualquier felonía, nada respetaban, ni siquiera visten como uno. Los inciertos vagabundos copaban de iras al centro porteño, venían desde diversos ángulos, venían, una parte de otro poema de Alfredo Carlino. Apareció un color de piel desconocido para aquella Buenos Aires, un color de piel que tanto tenía que ver con los hombres que habían conformado, por ejemplo, el ejército de San Martín, negros, mulatos, mestizos, pueblos originarios. Reaparecían con mamelucos manchados de grasa, habían cruzado el riachuelo a nado, habían llegado para convertirse para siempre en protagonistas, y con grito debutante en la Plaza de Mayo decían, a partir de ahora y para siempre, pero eran un color de piel desconocido para aquella Buenos Aires que, según el diputado San Martino, los recibía observando desde ciertas ventanas el aluvión zoológico. En la gloria popular y el adolescente asesinado, Carlino dice, y esta fue la frase del primero de los poemas de presentación del programa, hay una frase que me tocó muy especialmente, cuando dice, veníamos del silencio, de la desolación y el olvido, de quien buscan la terrible ausencia del pan. Y le han sacado el pan a la gente, de nuevo se lo han quitado de la boca, y cuando uno mira las noticias del día, que por la corrida el salario real se hundió el 2%, y eso le pega al pueblo, que el salario real ya acumula una caída de no sé cuánto, eso le pega a la gente, que textiles le pidieron al próximo gobierno que avance con medidas no arancelarias, porque las textiles dan mucho trabajo y se ha perdido ese trabajo. Bueno, todo lo que hace a las informaciones económicas de estas horas tienen que ver con la ausencia del pan. Estás hablando de industria nacional, estás hablando de un disparo en el corazón de las manufacturas argentinas con esta nueva llegada del neoliberalismo a la Argentina que se está retirando en silencio y con la casa destrozada. Pero si hay una declaración de guerra a ese poder real que nace el 17 de octubre de 1945, es la creación de la industria nacional, la liviana primero, la pesada después, y los derechos laborales. Con ambas cosas, el mercado interno. Con todo eso, soberanía política e independencia económica. Son declaraciones de guerra que todavía sobreviven en el marco de una batalla inconclusa. Hay un poema que menciona un muchacho, un poeta. Empieza diciendo, los lampiños adolescentes nacían a la lucha. Una multitud de ellos venían con los desarrapados, con las hembras del quebrachal norteño, con las fabriqueras y los obreros de profundas llagas. Pero en determinado momento menciona a quien está en el título, el militante adolescente, Darwin Passaponti. Era un militante secundario del nacionalismo, por lo tanto andaba por los 16 o 17 años, y cuando termina todo, o sea que ya estamos prácticamente entrando en el 18 de octubre de 1945, su columna marcha por Avenida de Mayo. Cuando llega al diario Crítica, eso es Avenida de Mayo entre San José y Santiago del Estero más o menos, los hombres del Partido Comunista que estaban parapetados dentro del diario comienzan a balearlos.
Hay cerca de 50 heridos y un muerto, Darwin Passaponti, que insisto tendría entre 16 y 17 años y era un dirigente secundario nacionalista. Y el poeta Alfredo Carlino lo rescata en uno de sus poemas, porque no es una muerte demasiado conocida. No. Cuando leí el nombre Passaponti me sonaba apenas algo, una voz muy lejana, de miles de kilómetros o de años. Y bueno, por eso te preguntaba, Gustavo, ¿quién fue Passaponti? Porque también está lo que ahora podemos pensar como esa poesía que significa el dar la vida por un sentimiento, el dar la vida por el otro. Eran muchos otros, eran multitudes de otros por los cuales Darwin Passaponti estaba dando la vida. Es un muerto del preperonismo, podríamos plantear, porque hasta ese momento el peronismo como tal, como lo conocemos hoy, todavía era un dato embrionario que había partido de aquel 1943 con Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero como peronismo es un muerto Darwin Passaponti del preperonismo. No se lo tiene en cuenta generalmente cuando hacemos la larga lista de mártires, de hombres y mujeres que han dado la vida por una causa, la causa nacional, la causa del pensamiento nacional. Primero nos embargó hondamente la tristeza. Se lo habían llevado al hombre, al soñador poético. Un militar, loco, osado de imaginación febril, pensaba alto había que incorporar a los desamparados a la altura de los derechos. No comprenden que esta es mi misión. El camino lo he elegido yo, fue por amor, y solamente pueden comprenderlo con los ojos del amor. Si es preciso volver a nacer en un hombre o en otra mujer. Para tratar de armar la postal de época por ahí, nada mejor que recurrir a Sinfonía de un Sentimiento, esencialmente porque detrás está Fabio, y en esa recopilación de imágenes también está su palabra a través de un texto hecho con mucha ternura para hablar de tanto dato político. Sinfonía y el 17. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor
el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Al aluvión zoológico del diputado sanmartino apareció el subsuelo de la patria sublevado del enorme Scalabrini. Va a estar otra vez en el centro de la escena civilización y barbarie, y la barbarie va a copar la Plaza de Mayo ese día y para siempre. Hemos querido comenzar con un tributo a ese peronismo. Lo podríamos haber hecho de 5.000 maneras distintas, y posiblemente todas nos resultaran, por lo menos a nosotros, emocionantes. Ojalá que también a ustedes, porque una de las cosas que a veces intentamos en el programa es emocionarlos, además de indignarlos, de informarlos, de tranquilizarlos cuando nos parece que puede valer la pena, nos gusta emocionarlos. El comienzo directo del programa hablando de hoy, pero hoy está habitado siempre por aquel 17 de octubre. Cada hoy de la vida de los argentinos tiene un 17 de octubre en su vientre. Es imposible olvidarlo o ignorarlo o desplazarlo del lugar que tiene en la historia, y eso es evidente hasta para los que se brotan cuando les dicen 17 de octubre. Cortina de programa peronista puesta por la seriedad con la que toma el programa Sergio Altieri, sí, claro. Y después pasaremos a los asuntos de hoy. Hoy es 17 de octubre. Pensamos que no había manera de empezar el programa de otra forma. Una señal.